Hola, ¿cómo están? Esto es A Costa de Todo aquí por Mega TV. Iniciamos un programa más aquí este sábado con la intención de seguir indagando un poco las figuras que se van presentando en las próximas elecciones municipales. Un año electoral que teníamos como presupuestado, diría yo, esta dinámica que hay en los partidos políticos, definición de candidaturas, algunos que van mirando un poco en qué posición van a estar en las listas, esa ansiedad casi natural de tener todo definido, pero que el tiempo lo va a ir modulando, lo va a ir puliendo. Pero vamos a hablar un poco acerca de el partido Patria Querida, que tiene hoy representación en la Concejalía de Asunción. Sabemos que es un espacio político bastante interesante en materia de capital, considerando la representación propiamente dicha, pero también hablando acerca de la realización de consensos que se van construyendo. Hoy se habla de candidaturas a la intendencia que se tiene que definir por una encuesta, pero paralelamente a eso también están las candidaturas a la Concejalía de Asunción. Hoy nos acompaña Sebas Garay, él es joven, 23 años, candidato a concejal de Asunción por Patria Querida. Vamos a hablar un poquito de esto porque Patria Querida tiene una alianza con varios partidos de la oposición en Asunción. Esto va a implicar la distribución de listas o de este caso de espacio dentro de la lista y vamos a comentar un poquito sobre eso. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Luis. Buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, a vos, a toda la producción. Realmente un gusto para mí estar acá. Contento de poder conversar de algo que me gusta tanto como lo es nuestra ciudad, Asunción. Así como mencionaste, actualmente soy precandidato a la concejalía por la Alianza Unidos por Asunción, una alianza que se formó hace más de un año, ¿verdad? En una mesa de diálogo y que se consolidó en el diciembre pasado como una alianza ya inscripta en términos jurídicos, constituida por más de 14 partidos, movimientos que entendimos que necesitamos estar unidos para poder sacar adelante nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, yo siempre estuve involucrado en espacios de participación del centro de estudiantes de mi colegio, fui presidente del Club de Economía de mi universidad, fui secretario general de la juventud de mi partido, actualmente me encuentro presidiendo el equipo joven de Patria Querida a nivel nacional. Y bueno, decidí entrar a la cancha porque ya no me conformo con quejarme desde afuera. Yo creo que playarse nomás no sirve, que la política tiene que volver a ser servicio para todos y no privilegio para unos pocos. Me candidato porque amo mi ciudad y me duele que esté tan dejada en cosas tan básicas como la calle rota, como la plaza oscura, como muchas veces los barrios llenos de basura actualmente, jóvenes sin oportunidades que terminan cayendo en la drogadicción, y bueno, luego que eso desemboque en un círculo eterno de violencia. Me candidato no porque quiera un carito ni para figurar, sino porque quiero encontrar un lugar para trabajar sobre soluciones reales, seguridad, espacio público, una municipalidad que realmente esté al servicio de la gente. Y bueno, yo no vengo de ninguna cúpula, vengo de caminar los barrios, vengo de hablar con los vecinos, de escuchar ese miedo, esa rabia, esa indignación, pero también esperanza, Luis. A ver, ¿cómo? Tenés 23 años, re joven. Yo creo que debe ser uno de los pocos candidatos jóvenes que se presentan en estas elecciones. Pero ¿cómo te vas a plantear tu candidatura a un partido como Patria Querida que tiene ya representación? Me imagino que los que están también van a querer ser. O sea, ¿te costó mucho hacer eso o cómo fue el proceso, Sebas? Hacer política y ser joven siempre es un desafío, ¿verdad? Hay que decirlo. Cuesta muchas veces entrar a hacer política partidaria porque los jóvenes estamos decepcionados, asqueados y enrabiados con un sistema político que lastimosamente hoy nos tiene decepcionados, ¿verdad? Entonces sí es un paso importante y complicado a veces para el joven meterse a política partidaria. Vos sabés que los partidos políticos, todos, de todos los colores, de todos los estratos, de todas las ideologías, hoy están pasando una crisis, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Vemos que la tendencia global va mucho más hacia una lógica de personalismos, hacia una lógica de individualidades, ¿verdad? Yo creo en los espacios de construcción colectiva, creo en los partidos políticos como el pilar de la democracia. Me considero político, yo soy joven, pero soy político. Gracias a la juventud de Patria Querida tuve la oportunidad de formar en el exterior.
muchas veces sobre la importancia justamente de la institucionalidad para poder alcanzar el desarrollo como país. Y bueno, realmente dentro de Patriquería igual no se siente tanto, ¿verdad? Patriquería siempre fue un partido de jóvenes, de hecho el diputado más joven en su momento era de Patriquería, Sebastián Hacha, el senador más joven de la historia también, Stefan Rasmussen, ¿verdad? Actual presidente de mi partido. Los concejales que entraron en el 2021, 2 de 3 que metimos, tenían menos de 30 años. Entonces Patriquería siempre se caracterizó por dar espacio y ser espacio de jóvenes, ¿verdad? Como presidente nacional de la Juventud de Patriquería no solamente tengo espacio para militar, sino que también para tener voz, para poder decidir, tengo voz y voto en la conducción nacional de mi partido. Y eso creo que es algo bastante valorable y destacable, ¿verdad? De un partido como Patriquería, que también es joven, ¿verdad? Patriquería tiene un poco más de 20 años, entonces una institución, yo siempre digo, también muy joven. La tasa de mortalidad de los partidos políticos en su infancia, en sus primeros años, siempre es bastante alta. Sin embargo, Patriquería supo atravesar con sus luces y sus sombras un umbral, ¿verdad? De tiempo ya, que a mí me da la posibilidad de decirle a la gente que tiene previsibilidad, ¿verdad? Hoy la ciudadanía sabe que vota cuando vota Patriquería, sabe que ¿A qué nosotros somos vota? gente seria, ¿A qué sabe vota? que somos gente honesta, sabe que somos gente que no tolera la corrupción, que cuando dice algo es de verdad, que cumple su palabra. Entonces, bueno, yo en todos estos últimos años estuve muy abocado justamente a interiorizarme en los principios transversales del partido, en la honestidad, en la eficiencia, en la agilidad, en la rapidez, Luis. Muchas veces hay un montón de problemas y lo que la gente te pide es prontitud para sus soluciones, ¿no? A ver, si vamos a tener que buscar diferencias entre candidatos de Patria Querida y o del partido, los partidos tradicionales como el Partido Colorado y Partido Liberal, ¿qué diferencias vos resaltarías? Bueno, realmente yo he notado también, de hecho, que justamente estuve viendo algunos programas anteriores a este y me parece notable cómo ya entramos a un momento donde todos Guaú le quieren Asunción, ¿verdad? Donde todos son fanáticos de su ciudad, donde todos tienen ganas de aportar. Sin embargo, lo que yo encuentro es, cada 5 años aparece gente que se jacta de tener todas las soluciones y las propuestas indicadas para la ciudad, ¿verdad? Yo de entrada quiero aclarar que no me postulo porque creo que tengo todas las respuestas ni soluciones. No creo luego que ninguna persona las tenga. Yo creo que tengo ganas de trabajar, sensibilidad para escuchar y coraje para meterme en lugares donde otros eligen mirar para hacia otro lado, ¿verdad? Yo creo que lo que nos diferencia a nosotros muchas veces es, yo siempre hablo que en realidad la principal propuesta es la persona, ¿verdad? Hoy en día con la inteligencia artificial yo podría, según lo que vos me decís, tu perfil, tus intereses, redactar un plan de gobierno perfectamente adaptado a lo que vos querés escuchar y quizás eso te llegue a convencer. Pero realmente en conversaciones también recuerdo con Federico Franco Troche, arquitecto, máster en urbanismo, estábamos hablando y me decía él, realmente todas las soluciones para la ciudad están escritas y reescritas y guardadas en un cajón lleno de polvo en la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a la gente, más allá de las propuestas, que siempre es importante preguntar, conversar sobre ideas, sobre proyectos, preguntarle a tu candidato qué hizo antes, qué estaba haciendo cuando no era candidato, qué hizo en su centro de estudiantes, qué hizo durante el colegio, qué hizo en su época universitaria, qué hizo en su barrio, qué hizo en su comunidad, qué hizo en su movimiento en la iglesia. Entonces creo que lo que nos diferencia es que nosotros apuntamos a ser personas que cumplen la ley, no solamente cuando estamos a los ojos del público, sino en todo Claro. momento, ¿verdad? A ver, porque hay una cuestión también que dentro de los partidos tradicionales el plebendarismo y el clientelismo es muy fuerte. O sea, yo te voto si es que vos me conseguís un trabajo, si es que vos me ves esto, que aquello. Patriquería no se caracteriza por eso, Sebas. No, realmente no. Es un modelo de política que nosotros consideramos está gastado. Es un modelo de política que tiene un techo. Hoy los jóvenes y los independientes son mayoría en el padrón. Sí existe una realidad dolorosa también, que es que el 50% de los jóvenes entre 18 y 30 años en las anteriores municipales, por ejemplo, no salieron a votar, ¿verdad? Hay un descontento con el sistema político, pero nosotros creemos que ese descontento se llena justamente con una manera diferente de hacer política, ¿verdad?
En lo que a mi candidatura respecta, yo no pretendo ensuciar la ciudad para hacer campaña, no pretendo hacer eventos masivos, unidireccionales, en donde la gente se va a muchas veces comer, tomar algo, pero sin la posibilidad de debatir, sin la posibilidad de hablar de lo que le duele, de lo que le molesta. Planteo un poco la candidatura, un poco desde el diálogo, en donde podamos llegar a las casas, a través del casa por casa, conversar realmente con los vecinos, hacer pequeños encuentros en donde podamos vernos las caras en círculo, en ronda con tereré, en donde podamos hablar en confianza de qué nos duele, de qué queremos para nuestra ciudad, de cuáles son las propuestas que necesitamos de manera urgente. Y nosotros no tenemos una lógica prebendaria. Yo siempre también digo, si los malos supieran qué tan buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio, ¿verdad? Claro. Nosotros en realidad apelamos Sí, a las ideas. Eso dijo Facundo Cabral. La gente, así es. Sí, Facundo Cabral. Facundo Cabral. Y una frase que me encanta, ¿verdad? Porque realmente esa lógica prebendaria muchas veces te obliga a no solamente incumplir la ley o aprovecharse a veces de la necesidad del prójimo, sino que también es mucho más costoso. Es un modelo de política mucho más costoso, en donde se gasta más, en donde uno gasta más la energía, en donde muchas veces tampoco es una garantía de llegar o no llegar, ¿verdad? Porque finalmente vos te vas a tratar de conquistar a aquellas personas que no creen en política, o sea, tratan de llevarlos a creer en política, ¿verdad? O sea, que es un trabajo mucho más difícil. Totalmente, ¿verdad? Es un trabajo más difícil, quizás un puro... Pero más gratificante. Largo, pero más gratificante y además más efectivo, ¿verdad? Yo también en cada una de las reuniones le digo a mi equipo, yo no quiero tener sus aplausos por 10 minutos, yo quiero conquistar su compromiso de por vida. Muchas veces, principalmente los jóvenes, tenemos esa efervescencia de que queremos morir por un ideal, pero a veces nos cuesta vivir por ese ideal, ¿verdad? Trabajar todos los días por eso que creemos, por esa ciudad que soñamos. Entonces, bueno, yo realmente quiero trabajar mucho en eso en la campaña, invitar mucho a la participación en estas elecciones. Como estabas mencionando al comienzo, es la primera vez en la historia en que la oposición llega unida con tanto tiempo de antelación, en una alianza amplia que se encuentra lista para gobernar. De hecho, el año pasado, y en otras entrevistas anteriores estuve comentando también, cuando Nenecho se encontraba en la posición de renunciar, nosotros le habíamos postulado a Álvaro Bravo como intendente de la ciudad. Si es que no renunciaba, ya teníamos un plan B, estaba Katia González como candidata, y actualmente vamos a definir la candidatura entre Joana Ortega y Sole Núñez a través de una encuesta, ¿verdad? Entonces, en todos los escenarios teníamos un plan, una pequeña muestra de que hoy la oposición se encuentra organizada y lista para hacerse cargo de la ciudad. Bueno, Sebas, vamos a hacer una breve pausa. Después vamos a seguir hablando acerca de tu proyecto porque me llamó la atención algo que hiciste frente al Panteón y vamos a comentar un poquito de eso. Seguimos compartiendo en la Costa de Todo con Sebas Garay. Él es candidato a concejal de la ciudad de Asunción, 23 años por el partido Patria Querida, que dicho sea de paso, estábamos hablando al comienzo del programa, la alianza que conforman con 14 movimientos y partidos políticos. A ver, Sebas, contame un poquito, ¿cómo va a ser la distribución de las ubicaciones en la lista? Ajá. Bueno, según algunos parámetros técnicos que habíamos definido y también políticos en la mesa de negociación, cada partido tiene asignado algunos cupos según su representación parlamentaria, según su rendimiento en elecciones anteriores. El partido Patria Querida cuenta con 5 lugares, con 3 precandidaturas ya confirmadas también. Álvaro Bravo, Jaja Leano, Pablo Gallizo, excelentes candidatos, concejales actuales de la ciudad. En este caso también yo me postulo. Bueno, y después los demás partidos tienen así... País Solidario tiene 2 escaños, Yo Creo tiene 2 escaños, PP tiene 2 escaños, el Encuentro Nacional tiene 1. Entonces hay una distribución bastante equitativa en donde también hay que hablar un poco de la madurez de todos los espacios políticos que hacen parte de la Alianza Unidos por Asunción. Por la madurez política, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos hecho bastantes sacrificios y... en pos de la alianza y de la unidad, ¿verdad? Realmente todos seguimos algo, todos entendimos que era importante poner primero a la ciudad antes que los egos. O sea, es que a veces el ego es un traicionero de los políticos. Sí.
¿verdad? Y ahí también hablar mucho, nobleza olía del liderazgo del presidente de Patriquería, Stefan Rasmussen, que fue el gran articulador de todo este proceso para la Intendencia y para la Junta Municipal también apoyado de Pablo Gallizo, ¿verdad? Claro, y ustedes van a definir primeramente en Patriquería a quién va a ir primero, segundo, cómo va a ser el tema, como el mecanismo. Así es, en realidad hay un orden que se va a establecer a nivel interno y bueno, eso nuevamente se reordena en las internas partidarias que van a ser en junio, entonces recién ahí van a estar los lugares asignados y definidos ya para las generales. En tus redes sociales vi una foto frente al Panteón, sentado con un amigo, me imagino, ¿verdad? Con uno de tus compañeros de causa, ¿verdad? De ideales. Y había un buzón de sugerencias. ¿Qué quiere la gente para Asunción? Bueno, realmente siempre que hacemos las reuniones encontramos que hay inquietudes que se repiten en todos los barrios, que en ese momento también nos acercaban los ciudadanos, que lo primero es la inseguridad, ¿verdad? Y en ese sentido, para mí es muy importante mencionar que a veces la municipalidad se quiere lavar las manos y decir que la seguridad es competencia del Ministerio del Interior, que ciertamente es así. Sin embargo, hay mucho que guarda relación con la seguridad que no pasa por la presencia policial. Eso te iba a decir, parece que tenemos ese concepto de que la seguridad es policía. Solamente policía sí. Y en todo caso le sacamos a los militares a la calle. Claro, ¿verdad? Porque finalmente lo que uno cree es en el sentir de la seguridad, o sea, en esa percepción de la seguridad. Porque cuando vos ves policía parece que decís, bueno, hay seguridad. Que está más a salvo, claro. ¿verdad? Pero no es así, porque imagínate que hay mucho que ver la relación con la seguridad que no pasa por la presencia policial, como por ejemplo el estado de los espacios públicos. No es lo mismo caminar por una calle bien iluminada que por una calle que no tiene ni un foquito de Navidad. Entonces, realmente hay mucho que se puede hacer por la seguridad, volver a ocupar el espacio público, volver a conectarle a los vecinos. A mí me gustaría trabajar mucho con las comisiones vecinales, de hecho ya lo estamos haciendo. Hoy tenemos una reunión en el barrio La Encarnación, en el centro de Asunción. Y bueno, hay muchísimo que podamos hacer al respecto de, por ejemplo, la gestión de los residuos. Vemos que también la basura hoy es un problema urgente. No sé si es que vos recordás la última vez que viste una cuadrilla de barrenderos en la calle, funcionarios municipales, que antes quizás era un poco más común, encargado de limpiar un poco de esa plaza, la calle. Hoy no vemos tanto eso. Así también el estado de las calles, que al parecer Asunción hoy se encuentra en el estado más crítico de los últimos años, ¿verdad? Y algo que nos mencionan constantemente. Y bueno, así también como yo escucho, es muy importante mencionar que este año tenemos la posibilidad de elegir, pero para elegir tenemos que estar informados, Luis, sobre qué hace cada persona, qué hace cada autoridad, qué hace, por ejemplo, el concejal. En este caso, el concejal representa, es la persona que tiene que estar al lado tuyo en tu lucha del día a día, detrás de ese bache, detrás de esa plaza dejada. Un concejal también controla, se encarga de cuidar tu bolsillo, de que las obras no se sobrefacturen, de que no haya coimas. Un concejal legisla, ordena las reglas que hace nuestra ciudad, cuánto se paga por esa supuesta recolección de basura, por ese supuesto arreglo de calles. Un concejal delibera porque además debe hablar con todas las fuerzas que hace nuestra sociedad. Y bueno, lo común es que, por ejemplo, acá venga un candidato a concejal y haga un montón de promesas que no puede cumplir, pero que no le corresponde. Claro, lo que pasa es que uno hace una campaña como si fuera que es candidato a intendente. Exactamente, ¿verdad? Y de repente uno viene acá, hace promesas que no puede cumplir. Y en ese sentido a mí me gustaría decir que más allá del programa de gobierno que estamos trabajando con la ingeniera Soledad Núñez, mi candidata a intendenta, yo siempre digo que solamente puedo hacer 3 promesas, ¿verdad? 1, coraje para tomar las decisiones correctas, aunque no sean populares. 2, buena fe, para que la gente que me acompaña sepa que cada vez que levante o baje la mano en la sesión de la Junta Municipal es bajo la profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto. Y 3, trabajo, para que tengan la certeza de que mientras disfrutan de su derecho de la ciudad, va a haber una persona en la Municipalidad de Asunción que va a despertarse y acostarse pensando en cómo puedo hacer para que la ciudad sea un poquito mejor que ayer. Y ahí también decir que me quiero referir a mi persona como tan solo la pequeña parte de un proyecto político, una pequeñita pieza que va mucho más allá de una candidatura. Esto va más allá de Sole Núñez intendenta o de Sea Garay concejal. Esto en realidad se trata de todos y cada uno de los asuncenos que se merecen una ciudad en serio, ¿verdad? Este año de verdad tenemos la posibilidad de elegir con una excelente candidata que es Sole Núñez. Yo diría la mejor candidata a la intendencia de Asunción. Es una persona técnica, una persona preparada, una persona con gestión probada. Y más allá de lo que podría hablar sobre su currículum, a mí me gustaría también hablar de su don de gente.
¿verdad? Sole Núñez es una persona con un don de gente realmente admirable, con una empatía que pocas veces uno ve en política actualmente, una persona que es capaz de conectar en los barrios, una persona admirada por los jóvenes, respetada por los adultos, y es una persona que no se cansa, Luis, ¿verdad? Yo siempre cuento la anécdota de que hace poco nació su bebé. Sí. Nació un viernes y más o menos el lunes ella seguía repartiendo diarios, haciendo campaña en la calle, recorriendo. De hecho, que muchos meses de su embarazo ella lo llevó en familia, lo guardó con Bruno, que es su marido, ¿verdad? Sí. Y lo tuvieron bastante reservado también para cuidar un poco el embarazo y demás. Pero una persona que no se cansa, ¿verdad? O sea, Y eso a mí vos me estás motiva. convencidísimo de que Sole Núñez reúne todos los requisitos para ganarle al candidato colorado. Totalmente, Sole Núñez es una persona que domingo a la tarde te está preguntando qué vamos a hacer ese día, ¿verdad? Viernes a la tarde, viernes a la noche, sábado, en cualquier momento. Es una persona con la que contaba 24 horas los 7 días a la semana. Nosotros como candidatos también tenemos línea directa con ella. Es una persona que responde a nuestras inquietudes, es una persona eficiente, ágil. Y realmente es, a veces también, y sobre todo ahora que está con Anita, ¿verdad? Que es su bebé. Sí. A veces es también decirle a nuestra candidata, Sole, descansa un poquito, que quédate un poco con la Bajar algunos familia. cambios. Baja unos cambios ahora, porque realmente es una persona que tiene mucha energía y muchas ganas de hacer. Yo creo que la oposición también hoy, después de bastante tiempo, tiene una candidata que está dispuesta a pelear voto por voto, barrio por barrio, por recuperar nuestra ciudad. Entonces creo que eso es algo admirable y digno de destacar. Y bueno, Sole Núñez creo que también va a llevar una gestión excelente. Sí, también hablar de la importancia del involucramiento de la ciudadanía, no solamente para irse a votar y no solamente para ganar, ¿verdad? Yo siempre digo, yo no quiero que el titular del 5 de octubre, ese lunes después de las elecciones, sea la oposición ganó en Asunción. Quiero que el titular sea un día los asuncenos se levantaron y a través de su voto cambiaron ahora y para siempre el rumbo de la historia de su país desde la capital. Y que eso resuene en todo el país y que se sostenga a lo largo del tiempo con ciudadanos que acompañen la gestión de todos los desafíos que vamos a tener que enfrentar. Vos sabés, Luis, que vamos a tener que enfrentar sindicatos, vos sabés que tenemos que enfrentar un status quo, una estructura que está instaurada y abroquelada en la Municipalidad de Asunción, que actualmente solamente sirve para hacer un botín electoral que se utiliza para las elecciones generales, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer que la municipalidad realmente funcione, porque es lo que hoy los asuncenos están esperando y bueno, tenemos que estar también a la altura de esa responsabilidad. ¿Vos crees que si ustedes como oposición, que son ahora, porque eso le toca hacer, ganan en Asunción, serán oficialismo en el 2028? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hace poco vimos la fuerza que puede tener un movimiento aliado a la gente. Yo siempre digo, esa es la alianza más importante, ¿verdad? No las alianzas que son solamente entre partidos o entre cúpulas. La alianza con la gente, yo te diría que es lo primero para nosotros. Y vimos en Ciudad del Este cómo cuando la ciudadanía se harta de un modelo, define cambiarlo, ¿verdad? Actualmente vemos lo mismo en Asunción, ¿verdad? Por más de que hayan algunos candidatos que se quieran presentar como la renovación, sabemos que estuvieron siempre del lado de los concejales que aprobaron todo y cada uno de los balances en hecho, que aprobaron todo y cada uno de sus préstamos. Por más de que hoy el movimiento Honor Colorado, que lastimosamente es un cáncer dentro del Partido Colorado, un partido centenario del cual mis padres son afiliados, mis abuelos son afiliados. A ver, Seba, ¿por qué cáncer? A ver, explícame un poquito de eso. El movimiento Honor Colorado vino a instaurar una lógica en donde lo único que importa es la plata. Lo único que importa es recaudar, lo único que importa es el intercambio. Hoy actualmente, lastimosamente, el afiliado colorado que es militante, que forma parte de las bases, que construye liderazgo, no tiene demasiado espacio porque lastimosamente se volvió muy transaccional, ¿verdad? Entonces eso es el movimiento Honor Colorado hoy. Es Nenecho Rodríguez, es un modelo agotado. Quizás hoy el candidato del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, se quiera desapegar. Pero yo siempre le digo a mi amigo, ¿verdad? Es lo mismo, pero más chuchi, ¿verdad? Camilo es Nenecho, porque está abrazado y pegado a los mismos concejales que son cómplices de la administración decadente
que nos trajo a la ciudad que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy convencido además, Luis, que en todos los partidos hay gente buena y que todas las personas tienen derecho y es más la obligación de acompañar a la gente que quiera hacer cambio o llevar adelante iniciativas positivas para la ciudad, ¿verdad? Y en lo que a mí me respecta, siempre le deseo lo mejor a todas las autoridades que nos representan, ¿verdad? Porque en el momento en que vos asumís como autoridad, no es que representás al que te votó nomás, o al Partido Colorado nomás, o a los liberales, o a los patriarquistas. Cuando vos estás en un cargo de representación ciudadana, sos el representante de todos los asuncenos, ¿verdad? Y de todos los paraguayos, porque Asunción no es solamente los asuncenos, sino también es la capital de todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente, a mi opinión personal, lo mejor que le puede pasar al Partido Colorado hoy es perder en Asunción. Tener esa posibilidad de renovarse, tener esa posibilidad de hacer un poco de introspección, tener esa posibilidad de hacer genética, de quizás buscar líderes nuevos, porque el maquillaje nomás ahora ya no nos compra, ¿verdad? Una metamorfosis, parece. Totalmente, ¿verdad? Bueno, Sebas, ¿qué le decís al asunceno, a la asuncena, que quizás, bueno, tendrá su candidato a intendente, pero todavía no a concejal, o ambos? ¿Pero qué le decís a ellos? Bueno, yo estoy convencido de que Asunción puede estar mejor. ¿Verdad? Yo estoy convencido de que Asunción tiene todo el potencial y la capacidad de estar a la altura de grandes capitales del mundo. No tiene más por qué la ciudad ser un espacio en donde nos dé miedo salir a la calle, en donde nos dé miedo estar de noche, en donde nos dé miedo estar en el espacio público. No tiene más que ser producto de estrés, no tiene más que ser un lugar en donde solamente se sobrevive, ya no se vive, ya no se disfruta, ya no se comparte. Cada vez más estamos tiempo en el tráfico, en el auto, y menos compartiendo entre nosotros, entre vecinos, entre ciudadanos. Yo creo que Asunción puede ser una capital modelo. Creo que tenemos que hoy empezar a pensar, Luis, en cuál es la capital que queremos recibir en 11 años cuando llegue el aniversario número 500 de la ciudad. Imagínate que hoy estamos pensando en soluciones a problemas tan básicos como la recolección de basura. Y estamos a 11 años de cumplir 500 años. Quiero una ciudad que apunte a la tecnología, en donde formalizarse sea tan sencillo como pedir una pizza, una municipalidad que esté al servicio de los emprendedores, de los contribuyentes, una municipalidad que te trate bien, en donde dé gusto irte a hacer tu registro, a pagar tu patente, en donde dé gusto pagar tus impuestos, en donde sientas que la institución te retribuye lo que vos también como ciudadano haces, ¿verdad? Y bueno, yo también, siempre se habla ahí mucho de la morosidad de repente que tienen los ciudadanos, de que la Asunción no paga impuestos. Pero en ese sentido yo siempre digo, cuando la institución da señales de que tiene el interés y la capacidad de contraprestar servicios, también el ciudadano se pone las pilas y va a dar gusto pagar impuestos, claro. Y bueno, y dirigirme por último también a los jóvenes, antes de que cerremos, decir, el clarín de la batalla hoy está sonando y no nos llama esta vez a las armas. Hay gente que murió por este pedacito de tierra, esta vez nos llama al involucramiento ciudadano, ¿verdad? No hay silla vacía en política. Si vos no te sentás, alguien se va a sentar. No dejes que decidan por vos. Cada voto cuenta, porque detrás de cada voto, detrás de cada persona, hay una historia, hay sueños, hay una familia. No tengan miedo de armar una reunión y de que sean pocos a veces. Yo siempre digo también, los discípulos eran 12 nomás, ¿verdad? Entonces, a veces no se trata de cantidad, se trata de calidad, se trata de gente que salga a las calles. Tenemos que comenzar un poco a salir de la silla, dejar un poco el caigüe, dejar un poco el baí, el ATI y salir a la calle realmente, porque hay demasiada gente afuera, Luis, que está esperando a que lleguemos a su casa, que toquemos su puerta y que le contemos que las cosas esta vez pueden ser diferentes. Entonces, este es el momento es ahora, porque si no es ahora, ¿cuándo lo que va a ser? Y si no somos nosotros, ¿quién? Entonces, mucho tiempo ya estuvimos esperando, entonces creo que es momento de que nosotros con nuestras propias manos empecemos a reconstruir nuestra ciudad. Sebas, muchísimas gracias por venir con nosotros. Estamos aquí para seguir escuchando a los candidatos. Seguramente vamos a ir más adelante a seguir conversando para conocer más sobre qué es lo que vos querés y qué es lo que la gente quiere para Asunción. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Luis, nuevamente también a toda la producción. Realmente está muy lindo el estudio acá. Sí, también está lindo.
agradable. Súper renovable, da gusto estar acá. Entonces, bueno, espero también que me vuelvan a invitar pronto. Totalmente, así será. Bueno, breve pausa, estuvimos con Sebas Garay, precandidato o candidato a la Concejalía de Asunción por Patria Querida. Pausa, ya volvemos. Bueno, hablamos un poco también de las candidaturas dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, un partido tradicional con sus años, sus historias, su presencia dentro de lo que significa en los espacios de poderes, en los diferentes estamentos, tanto a nivel nacional como municipal, ¿verdad? Porque estamos hablando de Asunción. Y vamos a hablar con Fío Foristeri, que ya estaba un poco mirando hacia atrás hace algunos minutos diciendo 2021 estuvimos juntos hablando un poco acerca de su candidatura, de su presencia en la Junta Municipal, que hoy es actual concejal municipal, y buscando un poco ir más allá del 2025-26, que es donde termina el mandato de este periodo y va a iniciar otro mandato en la ciudad de Asunción. Fío, ¿cómo estás? Bienvenida. Tanto tiempo, ¿cuánto? 5 años. ¿Verdad? Buenas noches, Luis. Buenas noches para todos. Sí, justamente recordé, para mí un gusto estar en tu programa. Es como una cábala de suerte. Estuve acá cuando intentamos ingresar por primera vez a la Junta, se nos dio y bueno, después de 4 años volvemos a pedir la confianza de la gente para continuar con el trabajo que comenzamos. Bueno, contame un poco, Fío, porque tu experiencia dentro de la Junta Municipal, me imagino que hay cosas que te sorprendieron, así dije, ¿dónde me vine a meter? Pero después seguramente entendiste y trataste de cambiar algunas cosas que no te gustaban. ¿Qué no te gustó de ser concejal? O sea, ¿qué no te gustó ver dentro de la Junta Municipal, Fío? Asunción vive en un desorden permanente, Luis. Realmente lo que no me gustó es eso, no me gustó la falta de organización, la falta de planificación. Me tocó en este periodo poder visitar la ciudad de Curitiba, por ejemplo, un ejemplo cercano. Sí. Ellos llevan una planificación que tiene más de 40 años, es decir, las autoridades que ingresan continúan ese plan, ejecutan ese plan y no utilizan la municipalidad como una despensa propia para expresarme de la manera más fácil, pero yo creo que de la manera más descriptiva posible, ¿verdad? Asunción vive en un desorden, el desorden se nota en sus calles, se nota en sus plazas, se nota en la iluminación de la ciudad. Y definitivamente ese es el desafío que yo estoy convencida que con una ingeniera civil como Soledad Núñez vamos a poder hacer frente a ese desorden, a ese caos en el que vive nuestra capital. Vos como concejal recorriste los barrios de Asunción, hablaste con gente. ¿Qué te decía la gente en este periodo de gestión, Fío? Sí, mucha gente incluso te dice ahora, Luis, que uno recorre, pero ya están haciendo campaña. Yo les digo, no, en realidad el recorrido de las calles es algo que hicimos desde el primer día que asumimos como concejal, y si eso es hacer campaña, entonces la campaña inició el primer día que estuvimos ejerciendo. La gente te pide cosas tan sencillas y eso es lo que realmente a veces genera esta impotencia. Te habla de la falta de limpieza de su cuadra, que no le retiran la basura, o de los matorrales que convierten realmente a las noches de la familia en un quebranto, porque está la preocupación de que llegue la hija de la universidad o llegue el hijo del trabajo. Falta de iluminación, ¿verdad? Por supuesto, el deterioro y el estado en que tienen las calles. Eso es lo que te habla la gente, de cosas sumamente sencillas. Y uno es ahí donde dice, ¿por qué tanta falta de atención a cosas tan sencillas como ser la iluminación de un foco? Y ahí es donde uno se da cuenta que realmente el desorden es total dentro de la municipalidad, lo que estamos hablando, ¿verdad? No hay un trabajo mancomunado con Pero los parece otros. tan sencillo, ¿verdad? El tema basura, por ejemplo. Una cuestión así que es obviamente atribución luego de la municipalidad. No se le puede pedir algo extraordinario. La basura no es una cuestión extraordinaria de la función que tiene la municipalidad, ¿verdad? Es lo básico. Es lo básico, ¿verdad? Es lo básico y la municipalidad, aparte una municipalidad que es de público conocimiento, tiene una cantidad enorme de funcionarios, ¿verdad? Entonces, realmente hay que ingresar
ya después de estos 4 años que me tocó conocer mejor, con un poco más de experiencia, porque hay que ser sincero que también en la cancha uno conoce la realidad. Hay que reestructurar esa municipalidad y poner al servicio real de la gente a la municipalidad y a sus funcionarios, que salga todo el que deba salir del funcionariado. Ya no necesitamos funcionarios en la oficina, necesitamos funcionarios en las calles de Asunción solucionando el problema de la gente. Y el problema de la gente es su luz, que no está iluminada su calle, es su calle sucia, es su empedrado hecho realmente en unas condiciones espantosas, los baches. Ese es el problema de la gente. A ver, ¿estás satisfecha con tu gestión, Fío? Te sentás y decís, bueno, esto hice mal. ¿Cómo evalúas un poco tu gestión? Yo estoy satisfecha con mi coherencia. Ajá. Yo demostré en estos 4 años que se puede ser una oposición firme sin poner palo a la rueda. Cuando me tocó votar por lo que a mi criterio era perjuicio para la ciudad, así lo hice. Voté en contra de la emisión de los bonos que endeudaron a la ciudad. Rechacé los balances que disfrazaban el mal uso de esos bonos y también, por supuesto, la extensión de cualquier tipo de préstamo que se da, que es lo que genera intereses después. Estoy conforme con la coherencia como concejal opositora, pero por supuesto, conforme imposible. No pudimos obtener la intendencia, eso también es un factor determinante. Los concejales tenemos un tope muy bajo, que es el de contralor, el de legislador municipal, pero al no obtener la intendencia no le pudimos dar solución reales, por ejemplo, a la situación de la planta asfáltica, porque tiene tan poca respuesta en el bacheo de la ciudad. Y así te puedo enumerar un sinfín de otros puntos, por lo que realmente satisfecha con la gestión. Por supuesto que no podemos, nadie puede estar satisfecho con la ciudad que le estamos dando. Porque se puede hacer más. Se puede hacer muchísimo más. Se puede hacer muchísimo más. Conjuntamente con el Ejecutivo se puede hacer muchísimo más. A ver, decías bien que rechazaste la emisión de los bonos. ¿Hay hay una teoría, o sea, una idea, ¿verdad? Una práctica que habla de que Asunción solamente puede dar respuestas si es que se endeuda, porque no tiene la disponibilidad de recursos que necesita para dar esa respuesta. ¿Cuál es un poco tu idea sobre el endeudamiento? Bueno, Luis, yo creo que en este periodo, que fue un periodo bastante complicado, bastante escandaloso, esa teoría quedó refutada totalmente por el interventor, ¿verdad? O sea, sí, esa es la excusa permanente de que esta ya es una bicicleta a la que no se le puede detener. Cuando nos opusimos a esos bonos, hubieron ese tipo de reacciones hacia quienes sostuvimos que no podíamos seguir haciendo crecer el endeudamiento de la ciudad. Pero sin embargo, después vino la intervención, entró el interventor y en pocos meses ordenó, y igual los sueldos se siguieron pagando, Luis, igual no hubo un paro. O sea, incluso te comento y le comento a la gente, porque realmente yo estoy ahí para hacer los oídos y la voz de la gente. El interventor nos llegó a decir en una de las reuniones que el municipio de Asunción podía ser tan eficiente financieramente, incluso como IPS, con la cantidad de dinero que mueve, ¿verdad? Podríamos incluso en el futuro convertirnos en un salvando las distancias, por supuesto, en una institución parecida a IPS, ¿verdad? O sea, realmente creo que no, creo que son decisiones políticas que se tienen que tomar, decisiones que no son fáciles, pero que se deben tomar. No creo yo en esa teoría de hecho no sucedió, ¿verdad? La municipalidad continuó. Claro, porque a mí siempre hay que aclarar esto, ¿verdad? Porque es fácil decir, bueno, el municipio puede quebrar. O sea, yo creo que el municipio nunca va a quebrar por todo lo que tiene en cuanto a patrimonio, ¿verdad? O sea, es difícil. Ahora, sí se necesita una administración seria y con decisiones contundentes, ¿verdad? Porque a veces tenés que tomar decisiones que quizás no convenza a tu equipo o nadie pueda sacar algún beneficio, porque parece que todavía tenemos ese chip, Fío, ¿verdad? De que si no vamos a sacar algo,
No vale la pena. Sí, Luis, realmente tenemos ese chip. Y también yo como liberal hay varias teorías que sostengo, ¿verdad? Y que creo que se tienen que hacer de público debate ya. Yo soy una convencida de que debemos explotar, por ejemplo, nuestra costanera en Asunción. Y ahí debemos hacer una alianza público-privada. ¿Por qué no? Y ahí lo que vos decías, la planificación, por La ejemplo. planificación, pero ¿qué pasa ahí? Ahí necesitamos la transparencia, la confianza de la gente, que pareciera algo menor, pero es sustancial para que vos puedas tomar decisiones políticas. Vos tenés que darle a la ciudadanía la tranquilidad. Por eso yo propuse en su momento y sostengo con Soledad hacer una transparencia permanente del ingreso de los tributos al municipio, de ser, como le dije, que haya una pantalla gigante en la municipalidad y el asunceno sepa día a día cuánto dinero le entra, cuánto dinero tiene la municipalidad. ¿Por qué no se podría? Si todo debería ser así de transparente. Ujú. Es una cuestión de voluntad Es política. una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de voluntad política. A ver, otra de las cuestiones que mencionabas es la planta asfáltica. ¿Qué pasa con las plantas asfálticas? ¿Qué pasó ahí? No hay plata para generar asfalto o no hay plata para los insumos. ¿Qué pasa ahí? Y mira, Luis, la planta asfáltica necesita una intervención urgente, ¿verdad? Para dar una respuesta real a los baches que tiene. En teoría tenemos una de las plantas asfálticas más modernas en lo que se refiere a las maquinarias. Pero eso no se refleja en las calles. Eso no se refleja en las calles y la Junta Municipal está forrada de pedidos de informes nuestros, pero los informes al final tampoco te dicen nada. Nadie explica nada. Nadie explica nada. Y si entonces el municipio también no puede solucionar, bueno, hay que ver otra forma de solucionar, pero la gente no puede seguir teniendo que gastar la mitad de su sueldo en levantar el auto que se le cae cada 3 meses. Porque esa es la realidad, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Después vamos a entrar un poco a hablar sobre tu nueva candidatura, sobre lo que refleja la candidatura de Sole Núñez, lo que están haciendo en campaña en este momento y qué es lo que el PLRA va a proponer, porque Fío, yo creo que esto es una realidad y vas a coincidir conmigo. El PLRA tiene algunas dificultades todavía en Asunción, ¿verdad? ¿Cómo volver a ganar esa confianza de la gente hacia los candidatos o candidatas del PLRA? Pausa, ya volvemos. Estamos con Fiorella María Forestieri Alvarenga. Así mismo. En italiano, ¿verdad? Italiano, sí. ¿Tu papá se involucró en la política, Fío? Sí, Estuvo. mi papá fue presidente del Partido Sí. Liberal, fue concejal municipal de Asunción también, en 3 periodos. Y bueno, lastimosamente falleció hace poco más de 6 meses, pero sí, mira, un definitivamente una de mis inspiraciones y sobre todo también la manera en la que yo crecí, ¿verdad? Yo siempre digo que O sea, él era tu inspiración, sí o sí, yo ¿verdad? provengo de una familia Sí. política, Luis, realmente, no solamente mi papá, por Ah. parte de mi mamá, mis abuelos, ¿verdad? Mi abuelo también fue un dirigente y realmente mamé la política desde el vientre de mi madre, como digo, ¿verdad? Sí. A pesar de que entre los 3 hermanos, somos 3 hermanos, Fabián, Fabricio y yo, soy la única nena y la única que está militando en política, ¿verdad? Pero sí, provengo de una familia política. Y entraste en política y yo no quería salir más, o cómo es el tema. O no te deja la política Yo que salga. cuando era chica, mi papá no Sí. quería que yo sea política. ¿Ah, no? Él no. Él decía que la política era bastante agresiva, pero que era mucho más agresiva con las mujeres. Eso te iba a decir, cuesta Sí. más, ¿verdad? A la Él mujer hacer decía política. que era mucho más violento y que la mujer perdía mucho más al ingresar a la política, ¿verdad? Que la sociedad todavía no estaba actualizada y que el machismo hacía que para la mujer haya muchas más trabas, como el juzgamiento de que si te ocupas de la política, le abandonas a tus hijos o abandonas tu matrimonio y si te va bien en la política, entonces te va mal todo ese tipo de cosas. Pero él no quería. Sin embargo, yo desde chiquitita ya mi papá era un hombre muy respetado en el partido y a pesar de que ya se retiró cuando yo tenía más o menos 9, 10 años,
venían mucho a consultarle permanentemente, ¿verdad? Papá fue presidente del partido, le siguió la INO, pero a pesar de él retirarse de la política, era siempre el consultor de los referentes opositores, Sí. ¿verdad? Y yo me escondía desde chiquita en el pasillo para escuchar las conversaciones. Después ya fui la cebadora oficial de Tereré Bien. para poder escuchar las conversaciones y bueno, conversando con papá fue así que él me dijo, bueno, no te voy a poder quitar esto por lo que veo, ya te gusta, lo que te pido es que cumplas 18 años, el día que cumplas 18 años, si decidiste afiliar al partido y empezás a militar, por ahora al colegio. Y hice así, el día de mi cumpleaños, 8 de septiembre, me fui a quitar mi afiliación liberal cuando cumplí 18 años. Mira un poco. ¿Y qué significa para vos ser liberal, tío? Y para mí ser liberal sobre todo significa primar en los valores de justicia, libertad, ¿verdad? Y realmente lo que más me moviliza, Luis, en nuestro país es la justicia, ¿verdad? La justicia, pero mirada siempre, digo, desde un enfoque de equidad, ¿verdad? Porque realmente lo justo, si no parte desde una equidad, tampoco podemos decir que es justo, ¿verdad? No, no repartir lo mismo no siempre es justo, porque tenés que mirar desde dónde parte cada historia personal. Tanto es así que bueno, mi paso estos 4 años, primeros 4 años de mi carrera política, hay personas que me tildan de muy radical en mi defensa a las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y dicen que soy extremadamente feminista. Yo siempre sostengo que no, que yo defiendo lo justo, que yo defiendo las reglas justas, claras y equitativas dentro de la cancha, ¿verdad? Y que realmente en el Paraguay la pobreza y la vulnerabilidad sigue teniendo rostro de mujer y de niño. El día que las reglas jueguen en contra de los hombres o de quien jueguen, también me van a tener de ese lado. Pero en este momento creo que las mujeres son quienes necesitan más defensa, que levantemos más la voz. No lo digo yo, lo dicen los números que tenemos, ¿verdad? De feminicidios, de violencia, lo dicen la cantidad y el porcentaje de abusos de menores. En abusos de menores, más del 70% de los abusos son a niñas, incluso por el primer anillo, o sea, por Sí. familiares, ¿verdad? Entonces, me moviliza eso, me moviliza. Tengo una amiga, me cuento, una amiga que me va a ver sí o sí porque es una de mis fanáticas que siempre me dice, Fío, pero tu lucha es tan complicada porque siempre el mundo va a ser injusto. Bueno, pero si podemos hacerlo un poquitito más justo, Alivianar un poco más, habrá ¿verdad? valido la pena, ¿verdad? A ver, Fío, porque recién hablabas acerca de lo que sos, o la importancia que es ser del Partido Liberal y de la violencia hacia la mujer, también del machismo. Como concejal, ¿sentiste en algún momento que tus colegas te faltaron el respeto, la violencia política, como se dice? ¿Tuviste un episodio así? Miles. Miles. Miles, Luis. Realmente, durante el periodo municipal tuvimos varios casos de violencia política, no solo con los colegas, también tuvimos problemas con el mundo periodístico. De hecho, denunciamos a un periodista, ¿verdad? En lo judicial, llevamos a los estrados judiciales, lo hicimos las 4 concejalas. En la Junta Municipal de este periodo de 24 espacios, solo 4 eran ocupados por mujeres. Las 4 fuimos de partidos distintos, electas de partidos distintos, pero eso no impidió que podamos hacer una bancada de mujer conformado por los 4 partidos representados en la Junta Municipal. Y durante estos 4 años hemos trabajado y hemos logrado varios avances. Yo presidí la Comisión de Equidad y Género desde el inicio, este es el 4.º año, y logramos la reactivación, por ejemplo, del albergue municipal para mujeres víctimas de violencia, donde hemos podido reinsertar de vuelta a la sociedad 7 mujeres en situación bastante grave que pudimos reinsertarlas posteriormente, porque estas mujeres son retiradas del lugar de peligro, ellas viven en el albergue incomunicadas, prácticamente al 100% incomunicadas con sus hijos, Claro. hasta que son asistidas, tanto de salud, por supuesto psicológicamente, se les enseña un oficio y luego reinsertadas por lo general a su familia de origen, ¿verdad? En el caso, varias eran de departamentos de San Pedro, Concepción, ¿verdad?
Tuvimos ese logro, también inauguramos en la presidencia de la Junta, durante mi periodo como presidenta, la sala de lactancia de la Junta Municipal, también defendiendo siempre los derechos de los niños lactantes y también de las mujeres. Tuvimos varios avances. Yo siempre atribuyo mucho no solamente a una gestión desde la comisión, sino sobre todo a ese trabajo conjunto con las colegas, ¿verdad? Pero sí, la violencia en la política se vio, tuvimos enfrentamientos con colegas, después el colega por suerte fue a otro lugar, pero sí, por lo general cuando la mujer eleva la voz para defender algo en lo que cree, ya empiezan, no es muy fino lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, ya empieza, seguramente no está bien atendida, nos dijeron, le falta un novio, le falta una novia, o sea, siempre otra vez depende del hombre. Payasa, ¿entendés? Venía a hacer tu circo, sí, todos los tipos de violencia que puedas imaginar. Qué difícil convivir, bueno, pero es parte de una realidad que hay, como decías, hay que saber combatirle, por lo menos disminuirla desde donde uno esté. Ahora, Fío, ¿qué pasa con el PLRA en Asunción? Contame un poquito de eso, porque mirando la Cámara de Diputados, ella no hay representante, creo que fue el periodo pasado Celeste fue la única representante. Después en diputados ya Asunción se quedó sin liberales. Bueno, realmente tengo que aceptar que el Partido Liberal necesita reinventarse en Asunción, necesita renovarse, y eso lo demuestra la última elección parlamentaria, ¿verdad? Donde perdimos la única banca que teníamos ya en la capital, y no hay mucho que decir, Luis. Perdimos el contacto con la gente, perdimos la representación del asunceno, perdimos la confianza seguramente, y esa confianza es la que yo particularmente me motivó a ingresar en la política, sobre todo defendiendo nuestros valores, ¿verdad? De los que ya hablamos, de la libertad, la justicia, la democracia. El Partido Liberal fue uno de los estándares que defendió siempre la democracia del Paraguay, ¿verdad? Pero hemos perdido, sobre todo creo yo, por lo que también ya hablamos en el programa. Hemos tenido representaciones en el Partido Liberal tan iguales al Partido Colorado que no hemos sabido marcar diferencia. Y la ciudadanía nos cobró en el voto. Yo estoy convencida que solamente con una conducta, que no significa estar a los gritos, ni significa estar a la pelea. Yo siempre digo eso. Yo no necesito gritar, ni necesito maltratar, ni necesito menospreciar a los demás. Para ser diferente. Para demostrar que yo soy una opositora diferente. Demuestro que soy una opositora diferente votando de la manera coherente como opositora, ¿verdad? Entonces creo que la ciudadanía es muy sabia. A veces la gente piensa que se le engaña a la gente, pero no, vos te vas a hablar con la gente y la gente tiene la temperatura exacta de lo que sucede. Y la crítica es, para mí ustedes son una mala copia del Partido Colorado. Claro, porque finalmente yo por lo menos creo, ¿verdad?, que no es que terminaron los liberales en Asunción, por eso no se vota, no. El liberal ya no vota liberal, sino que como vos decís, hay una pérdida de confianza y quizás el liberal ya no lo va a votar más, ¿entendés? Y es por falta de renovación. Sí. Realmente el Partido Liberal necesita renovar sus rostros, necesita renovar sus autoridades, y eso, si analizamos un poco más en contexto nacional, tiene mucho que ver. Capaz sea un poco aburrido más para la gente, pero también quiero decirte qué sucede cuando en los partidos, ¿verdad?, hay un vaciamiento de debate y de ideas y de fomento a la juventud, ¿verdad? El Partido Liberal en los últimos tiempos tuvo líderes, pero del interior del país, y dejó olvidado a la capital de la República. Esa es una conversación que tengo permanentemente ahora con el equipo que conformo para estas internas, ¿verdad? El Partido Liberal también como institución tiene que volver a mirar a la capital, porque no existe, como yo siempre le digo a los muchachos, digo porque en mayoría son los muchachos, olvídense del 2028 si no se empiezan a preocupar por Asunción, claro. Y lo han demostrado todas las últimas elecciones. Así Perdimos en Asunción y ya no nos pudimos recuperar de la derrota grande que tuvimos en Asunción. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que realmente el partido necesita volver a encontrar esa
conexión con el asunceno que no se ve representado ahora en el Partido Liberal. O sea, hay que hacer un mea culpa, ¿verdad? De hecho, por eso han nacido otras vertientes opositoras que, bueno, en donde se fueron familias tradicionales liberales que sus hijos, vos les preguntás y ya son de Patria Querida o son de Encuentro. Así mismo es. Bueno, Fío, ¿qué le decía a la gente de Asunción? ¿Cuál es tu mensaje así, si vas a mirar la cara a alguien y decir esto? O sea, no como desafío, sino como sugerencia, como ideas, como proyecciones, sueños. Simplemente decirles que Asunción sí tiene solución. En Asunción el problema es el desorden financiero, el desorden de sus calles, el desorden en su gestión. Para poder ordenar la ciudad debemos elegir a personas que no vengan con la mochila cargada, con las mismas estructuras que lastimosamente nos dejan como herencia esta capital que no nos da orgullo. Asunción puede ser esa ciudad donde dé gusto vivir, depende de que podamos elegir y renovar de una vez por todas a quienes dirijan nuestra ciudad, porque nosotros los asuncenos no merecemos poder vivir en una ciudad digna con su gente, sobre todo digna con su gente. Fiorella Forestieri, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre hablar de política, hablar de sueños, de proyectos, de Asunción, ¿verdad? Que yo creo que todavía debemos de recuperar que Asunción es la capital del país, ¿verdad? Yo creo que nos estamos desconectando un poquito de eso. Totalmente. Tenemos que tener ese concepto de capital y lo que representa no solamente para el asunceno, sino que para el paraguayo, ¿verdad? Y paraguaya, lo que es Asunción. Gracias, Fio. Gracias, Luis, a vos. Bueno, cerramos esta edición de A Costa de Todo. Es un placer, como siempre, estar cada fin de semana con ustedes. Nos reencontramos el próximo sábado con más invitados, con más conversación aquí por Mega TV.